Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, domingo 10 de marzo del año en curso, continuando con el programa de estudios del curso en cuestión, vamos a analizar dos temas. El primero de ellos, el capítulo 21, denominado Devacán, duración e intensidad, y el capítulo 22, denominado Detalles adicionales sobre el Devacán. Voy a iniciar con la lectura del texto y voy a conceder el uso de la palabra para que todos los hermanos participen. Cada quien vamos a leer 2 hojas para que no sea una sola voz la que lea, y voy a iniciar. Devacán, duración e intensidad. Como quiera que el hombre crea su purgatorio y su propio cielo, es claro que ninguno de estos estados de conciencia puede ser eterno, porque una causa finita no puede producir un resultado infinito. El periodo de tiempo que el hombre invierte en los mundos físico, astral y mental varía considerablemente a medida que evoluciona. El hombre primitivo vive casi exclusivamente en el mundo físico. Pasa solo unos pocos años después de la muerte en el plano astral. A medida que evoluciona, su vida astral se hace más prolongada y a medida que desenvuelve su intelecto, empieza a pasar algún tiempo en el plano mental. El hombre corriente de las razas civilizadas permanece en el mundo mental más tiempo que en el físico y en el astral. En efecto, más evoluciona el hombre, más se acorta su vida astral y más se prolonga la mental. De ahí que, excepto en las primeras etapas de su evolución, el hombre pase la mayor parte del tiempo en el plano mental. Salvo en casos de personas muy atrasadas en su evolución, la proporción de la vida física con respecto a la mental rara vez excede de 1 a 20. Y en el caso de gente regularmente bien evolucionadas, viene a ser de 1 a 30. El estudiante ha de tener siempre en cuenta que el hogar verdadero del hombre real, o sea, el ego, el alma, es el plano mental, que cada descenso a la encarnación es meramente un corto, aunque importante episodio de su carrera. Las tablas que siguen permiten formarse una idea de los intervalos medios entre vidas de acuerdo con la clase de la persona. Además se indica el tiempo medio que pasan en las esferas astral, mental y causal. Sin embargo, el estudiante no ha de tomar tales promedios demasiado literalmente, ni dar una interpretación demasiado rígida a la clasificación de rango social, pues en cierto modo es discutible. Esta tabla que está en el libro, aquí la unimos porque estaba separada. Vamos a estudiarla. Se dice, aquellos que ya tomamos el curso básico de teosofía y aquellos que no lo han tomado, se dice que el planeta y la humanidad evoluciona a través de ciclos, que esos ciclos se denominan cadenas y que cada cadena tiene 7 rondas. 7 son las cadenas que tenemos que completar para nuestra evolución. La humanidad actualmente está en la cadena terrestre, en la 4ª. Sin embargo, la cadena anterior se denominó la cadena lunar, y la anterior a la lunar, la cadena solar, y la anterior, la cadena de Saturno. Se dice que no todos los hombres nos hemos individualizado en las mismas cadenas, ni en las mismas rondas. Aquí por eso esta clasificación habla de aquellos hombres que se individualizaron en la cadena lunar, o sea, en la cadena anterior y en diferentes rondas. Nos dice precisamente cómo se clasifican, que estos hombres lunares, pero lunares no se refiere a la luna, se refiere a la cadena lunar, que quede entendido. Estos hombres que se individualizaron en la cadena lunar de primer orden son los siguientes. Aquellos que se individualizaron en la 5ª ronda de la cadena lunar, ese tipo de seres, el tipo actual, son los egos más avanzados en el sendero, que son los maestros, los grandes iniciados, los grandes seres.
Esos egos avanzados en el sendero, muchos de estos se encarnan continuamente, de manera que para ellos el intervalo no se tiene en cuenta. Y estos son muchos de ellos, perdón, aquí no son los maestros, son los egos próximos al sendero, hago la aclaración, egos próximos al sendero. Entonces, el intervalo de entre vidas de ellos es de 1500 a 2000, sin embargo, se aclara que los maestros y sus discípulos y los grandes iniciados renuncian al Devacán. Ellos renuncian al Devacán. Sin embargo, aquellos que están en el sendero, que todavía no tienen el grado de maestro ni de iniciados de alto nivel, ellos en virtud de ese grado no pueden aún renunciar al Devacán. Entonces, estos individuos tienen unos tránsitos en el Devacán de 1500 a 2000 o a más años. Aunque repito que las encarnaciones están haciendo cada día menos el intervalo porque precisamente la humanidad está constantemente con este fenómeno de la sobrepoblación atrayendo nuevas almas a la encarnación. Estos ergos avanzados en el sendero tienen una vida astral de 5 años aproximadamente o pueden pasar rápidamente, inconscientemente por ese plano. Y, ok, en la vida del cuerpo mental inferior es de 1350 a 1800 años. Y en el plano causal es de 150 a 200. Por eso nos da la cantidad de 1500 a 2000. Porque si sumamos 120, 150 o 200 más esa cantidad, es lo que nos da más o menos un promedio de 1500 a 2000, si sumamos estas dos cantidades. Esos son aquellos individualizados en la quinta ronda. Aquellos que se individualizaron en la quinta ronda de la cadena lunar. Aquellos que se individualizaron en la sexta ronda, que es esta, de la cadena lunar, están subdivididos. Aquellos que se individualizaron por el intelecto o aquellos individualizados por la emoción o la voluntad. Y el periodo entre encarnaciones de ellos son 1200. 5 años en el plano astral, 1150 años en el plano mental inferior, 50 años en el plano mental superior. Los hombres distinguidos en el arte, la ciencia o la religión, individualizados en la sexta ronda de la cadena lunar, tienen un intervalo de encarnación de 700 años, 5 años en el plano astral, 650 en el plano mental inferior y 50 en el plano mental superior. Los hacendados ricos y profesionales, como la clase anterior, tienen un intervalo de encarnación de 600 a 1000 años. Y la tendencia a vida astral más larga y la vida causal más corta, especialmente en el caso de artistas y religiosos. Ellos precisamente por esa cuestión devocional, por esa cuestión emocional, ellos duran de 20 a 25 años en el plano astral, 600 a 1000 años en el plano mental, y hay algo de conciencia, o sea, varía algo, pues algo, unas reminiscencias en el plano mental superior, casi nada, algo. Ok. Entonces, esa es la segunda clasificación, los que se individualizaron en la sexta ronda, ya vimos los que se individualizaron en la quinta, en los de la sexta. Aquellos que se individualizaron en la séptima ronda de la cadena lunar, se considera la clase media culta. Ellos encarnan aproximadamente cada 500 años, duran en el plano astral 25 años, y en el plano mental inferior, o el Devacán inferior, 475 años. Luego viene la segunda clasificación de hombres, o el segundo orden, aquellos hombres lunares que se individualizaron, pero en la séptima ronda. Por eso aquí vemos 5, 6 y 7. Entonces,
esta clasificación es para lo que se individualizaron en la quinta ronda de la cadena lunar, esta para los de la sexta, y los de la séptima, los más avanzados, son precisamente los de la clase media culta. Pero luego viene otra clasificación de que se individualizaron en la séptima ronda lunar, y en esa segunda clasificación, que repite aquí el autor, no debemos de, a veces, el tema de las clases, tomarlo literal y gramaticalmente, es un aproximado, es un indicios. Estos hombres lunares de segundo orden están los burgueses, que ellos se encarnan de 200 a 300 años, duran en el plano astral 40 años, y en los subplanos inferiores de la mente concreta de 160 a 200 años. Y del plano mental superior, nada. Luego vienen los hombres animales lunares, aquellos de esa siguiente clasificación, que actualmente son los obreros especializados. Ellos duran en el plano, el intervalo de reencarnación de ellos es de 100 a 200 años. Ellos reencarnan entre cada 100 y 200 años. Y ellos duran en el plano astral 40 años. Y en el plano mental inferior de 60 a 160 años. Y en el plano mental superior, nada. Luego vienen los animales lunares de primera clase, que son los jornaleros. Ellos se encarnan entre cada 60 y 100 años. Pasan en el plano astral de 40 a 50 años. Y en el plano mental, ellos solamente encarnan de 20 a 50 años en el subplano más bajo. En el plano mental superior, nada. Los animales lunares de segunda clase, que son los borrachos e incapaces de trabajar, ellos tienen su intervalo de encarnación de 40 a 50 años. En el plano astral, de 40 a 50 años. Ellos no se encarnan en el plano mental, ni superior, ni inferior, ni superior. Y los animales lunares de tercera clase, que es lo más bajo de la humanidad, ellos se encarnan en un periodo de cada 5 años y solamente viven 5 años en el mundo astral. No se encarnan en el plano mental concreto y menos aún en el abstracto. ¿Queda comprendida esta clasificación, mis hermanos? ¿Sí? Una pregunta. Cuando dice ahí años, o sea, es en el sentido literal, o sea, ¿es objetivo para nosotros? Sí. ¿O son años tierra? Años tierra. Sí. Aunque decimos que el tibetano, en el libro del sexo, dice que parte del mal que estamos haciéndonos a nosotros mismos y a la humanidad es que a través del uso indebido del sexo, sobre todo los que procrean, no tanto los que utilizan el sexo con fines placenteros, aquellos que procrean de forma inconsciente, están jalando a las almas que necesitan más tiempo. Entonces es parte del proceso por el cual no estamos madurando correctamente, porque tenemos que pasar ciertos intervalos en esos planos, y al nosotros hacer uso indebido de la procreación humana, estamos atrayendo almas que no están completando su terapia en los planos sutiles. Eso lo dice el tibetano en el texto, en el libro del sexo. Lo dejo a su consideración. Yo pienso que sí, es plausible esa idea, porque pues cada día se están acortando los intervalos entre reencarnaciones. Y repito, también, por ejemplo, los discípulos y los iniciados, al ver la imperiosa necesidad de servir a la humanidad, pues están renunciando al Drakam, porque si no, imagínense, el karma global lo rebasaría en el tiempo. Sobre todo porque recuerden ustedes que las rondas y las cadenas tienen ciertos años. Entonces, si tú, los grandes iniciados, los discípulos, se encarnaran en el Devacán o en los planos, pues prácticamente no ayudarían a la humanidad, ellos se la pasarían en esos planos. Entonces, ahorita donde se requiere el trabajo es en el plano físico. Por eso están muchos discípulos y muchos iniciados y maestros actualmente encarnados para ayudar a la humanidad, que el plano, ya lo vimos, a fin de cuentas, el plano más importante es el físico, porque depende del tipo de vida que llevemos en el plano físico,
Y eso va a depender el tipo de vida que llevemos en los planos sutiles. Por eso la jerarquía ahorita está actualmente centrada en educarnos en el plano físico. Es el trabajo de la teosofía y todas las hermandades. Nos ocupamos del plano físico, de educarnos aquí en el plano físico para ayudar a la humanidad que está pues muy retrasada en el proceso evolutivo. Y esa es la cuestión de los grandes iniciados y los discípulos y los aspirantes, que incluso yo creo que ellos están renunciando al de Bacán en cierta medida. ¿Hay alguna duda aquí, mi hermano, mis hermanos? ¿Queda comprendido? Repito, nos hace la aclaración aquí que el tipo de definición de clases no debe de atenderse al sentido literal. Claro que hay burgueses que tienen una vida depravada y hay jornaleros que por cuestión de kármica les tocó, en tal en cual vida, experimentar esa circunstancia económica. Sin embargo, su conciencia la traen desarrollada. Entonces, eso quede comprendido, porque no vayamos a pensar que todos los burgueses son santos, ni que todos los hacendados ricos y profesionales también, ¿no? O sea, sí. Pero tampoco... Son indicios. Digo, tampoco hay que verlo como una situación de que tanto los burgueses, hacendados, pues hay determinados elementos que los hacen diferentes, porque hay quienes son muy dados y generosos al altruismo que desarrollan. Y tenemos ejemplos que muchos de ellos pues sí tienen esas cualidades y características y que no se debe de medir con el mismo rasero a todos. Así es. O sea, por eso aquí antes de hacer la clasificación nos piden consideración a cada caso específico. Son promedios. Yo pienso que sí es razonable pensar eso porque pues tú vas desarrollando tus capacidades económicas a medida que desarrollas tu intelecto. Debe ser proporcional, aunque repetimos, hay personas que han desarrollado el intelecto para perjudicar, pero bueno, son la excepción a la regla, el caso aislado. Bueno, ahora sí vamos a entrar en detalle al estudio de la tabla. Y para tal efecto, pues nos vas a ayudar mi hermano Gabino con las siguientes 2 hojas para que entremos en detalle a la explicación de la tabla. Será un placer. En el mejor de los casos, los agrupamientos indicados en estas tablas no solo son solo aproximados, por cuanto en toda esfera social puede haber individuos borrachos y incapaces. Además, una persona cuyo rango social sea de la clase llamada hacendado rico puede ser un simple jornalero, aunque no necesite trabajar. Hubiera sido mejor que en vez de clasificar a las personas por rango social, se le clasificara por su desenvolvimiento moral y mental, aunque este método puede resultar tan difícil como el que se ha adoptado. Se ha de entender que las cifras que anteceden son únicamente promedios y puede haber grandes diferencias en uno o en otro sentido. Una cierta diferencia resulta del modo de individualización, pero esta diferencia es proporcionalmente mucho menor en las clases inferiores. Los individualistas por el intelecto tienden a tomar el más prolongado de los intervalos mencionados, mientras que los individualizados de otra manera tienden a tomar el intervalo más corto. En general, el hombre que muere joven tiende a tener un intervalo más corto que el que muere viejo, pero es probable que tenga una mayor porción de vida astral, porque la mayoría de las emociones fuertes que se gastan en la vida astral se generan en la primera parte de la vida física, mientras que la energía más espiritual que lleva a la vida celestial es probable que continúe hasta el fin de la vida terrena. Vemos pues que el tiempo que se pasa en el de Bacán depende de los materiales que el hombre lleva de su vida terrena. Es decir, que todo cuanto se puede desarrollar como facultad mental o moral, todos los pensamientos y emociones puros generados durante la vida terrena,
todos los esfuerzos y aspiraciones intelectuales y morales, todos los recuerdos de labor útil y planes para el servicio humano, nada se pierde por débil o pasajero que sea. Pero las egoístas pasiones animales no pueden entrar por cuanto no hay material que las pueda expresar. El mal de la vida pasada, por mucho que predomine sobre el bien, no puede impedir la plena cosecha de lo bueno que haya, por poco que sea. En este caso, la vida en el Devacán será corta, pero aún el más depravado, si siente algún anhelo por lo correcto, chispazos de ternura, pasará un tiempo en el Devacán durante el cual la simiente del bien pueda brotar y los destellos de ternura puedan convertirse en llama. En el pasado, cuando los hombres vivían con sus corazones fijos en el cielo y dirigían sus vidas con la perspectiva de gozar de la bienaventuranza, el tiempo pasado en el Devacán era muy prolongado. Algunas veces durante miles de años, en la época actual, sin embargo, las mentes de los hombres están muy centradas en la tierra. En la época actual, sin embargo, las mentes de los hombres están muy centradas en la tierra y muy pocos pensamientos van dirigidos hacia la vida superior, por la cual el periodo en el Devacán se acorta en proporción. El tiempo que se pasa en el mundo mental inferior y en el causal es proporcional a la cantidad de pensamientos generados en los cuerpos respectivos. Todo lo que pertenece al yo personal, con sus ambiciones, intereses, amores, esperanzas y temores, da fruto en el mundo mental inferior al mundo de forma. Todo cuanto pertenece a la mente superior, a las regiones del pensamiento abstracto e impersonal, fructifica en la esfera causal, el mundo sin forma. Como muestran las tablas que anteceden, la mayoría de la gente no hace más que entrar en el mundo causal y prontamente sale de él. Algunos pasan en una gran porción de su vida. Unos pocos permanecen casi toda ella. Así pues, de la misma manera que el hombre crea su existencia astral o del purgatorio, así también decide por sí mismo, tanto la duración como el carácter de su vida celestial, por causas que él mismo genera durante toda su vida terrena. De manera que no puede tener más que la duración que se merece y la calidad exacta de gozo correspondiente a su idiosincrasia. Otro factor de gran importancia e interés es la intensidad de la vida devacánica, la cual varía para las diferentes clases de egos y la cual naturalmente produce influencia considerable sobre la duración de la vida celeste. Muchas gracias, mi hermano Gavino. Vamos a concederte la palabra, mi hermano Ricardo, para que nos ayudes con las siguientes 2 hojas, por favor. En la tabla del capítulo 24. 29. 29. Habitantes del plano mental aparecen en el mismo grupo de egos. 2 tipos que, no obstante tener igual desenvolvimiento, difieren grandemente en el intervalo entre vidas. El uno toma unos 1200 años y el otro solo alrededor de 700. Ahora bien, la cantidad de fuerza espiritual generada es más o menos igual en ambos casos, pero los que toman menos tiempo comprimen, por así decirlo, una doble cantidad de bienaventuranza, trabajando, digamos así, a alta presión, concentrando su experiencia y de esta manera condensan casi 2 veces el tiempo que permanecen allí. Esta diferencia se mencionó ya antes. Es debido a la manera en que se alcanzó la individuación, sin entrar en detalles sobre este punto, el cual está fuera de los límites de este volumen. Se puede decir que quienes se individualizan gradualmente mediante desenvolvimiento intelectual generan una clase diferente de fuerza espiritual, lo cual les da vida devacánica más prolongada que aquellos que se individualizan mediante una instantánea afluencia de afecto o devoción y que gozan
de la bienaventuranza en forma más concentrada o intensa. Si hay alguna diferencia en la cantidad de fuerza generada, parece ser ligeramente mayor en el caso de los que toman el intervalo más corto. Las investigaciones han puesto de manifiesto que existe una gran flexibilidad con respecto a los intervalos entre vidas, lo cual hace que haya mucha variación en la duración de vida celestial de los ecos. Una importante razón para esto es la necesidad de agrupar los individuos para la encarnación en determinada época, no solo para que puedan desarrollar sus mutuas relaciones kármicas, sino también para que aprendan a trabajar juntos en determinada gran obra. Existen, por ejemplo, ciertos grupos de egos conocidos por servidores que vienen juntos vida tras vida a fin de que pasen ciertas experiencias preparatorias similares al objeto de fortalecer los lazos de afecto entre ellos y no se produzcan desinteligencia o desconfianza cuando en el futuro lleguen al punto álgido del trabajo que están destinados a realizar. El punto importante es que el grupo está dedicado al servicio, y esto se sobrepone a todas las demás consideraciones. El grupo se reúne para realizar el servicio colectivamente. No hay por qué decir que legítimamente le corresponde, pero el ritmo a que el karma se agota se ajusta de acuerdo con las circunstancias que ocurren en cada caso. Así ocurre a veces que cierto karma viejo se agota rápidamente, a fin de que la persona quede libre para trabajo más elevado, sin entorpecimiento. Al efecto, desciende de golpe sobre el hombre una considerable acumulación de karma, en forma de una gran catástrofe. De esta manera, la agota rápidamente y su camino queda libre de entorpecimiento. Es claro que en el caso de la gran masa de la humanidad no ocurren interferencias de esta naturaleza y su vida celestial se desarrolla normalmente. Las diferencias en el tiempo de agotar el karma, lo cual implica diferencia en intensidad de la vida, se manifiestan a la mayor o menor brillantez de la luz del cuerpo mental. Ok. Con esto concluimos la primera parte de nuestra sesión de este tema denominado Devachan, duración e intensidad. Se concede el uso de la palabra para aquellos hermanos que tengan dudas, quieren hacer alguna aportación al respecto, tienen la palabra. Adelante, mi hermano. Sí, a mí me llama la atención cuando se habla se habla mucho de la bienaventuranza en cada una de estas vidas. Por ejemplo, cuando estamos hablando, bueno, pues en el mundo físico, yo entiendo que la bienaventuranza le va a dar la siguiente para que en el siguiente plano astral y mental, y entendida la bienaventuranza como actitudes que sean altamente generosas, bondadosas, almas de bien. Y esto tengo que ligarlo sobre todo con el aspecto de la idiosincrasia que también se habla en estos textos. En este texto, de la idiosincrasia que es la forma de ser y de pensar de una sociedad. Entonces, en la medida de que el hombre pueda estar más apegado a una forma idiosincrática, pero en el sentido estricto de ser cada vez mejor frente al servicio que debe de tener con sus demás congéneres. Porque, por ejemplo, yo entiendo que los productores de almas grandes, por decirlo así, en el término hindú, pues son precisamente esta sociedad que además, bueno, es una sociedad muy demográficamente muy grande. Es una de las sociedades, la sociedad hindú es una de las sociedades demográficas más grandes, pero no todos los hindúes tienen esa característica. Sin embargo, caminan
en ese sentido de encontrar cuestiones más puras en su desarrollo físico. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Adelante, mi hermano. Aquí parece que hace un brevario de la evolución de la conciencia del hombre. Y aquí dice que primero el hombre primitivo tiene su conciencia enfocada en lo físico. Y así sucesivamente se va yendo de cuerpo en cuerpo, ¿no? Después en el astral, después en el mental inferior, y luego nosotros tendríamos que tener conciencia plena en el plano abstracto, el plano causal. Entonces, algo que me recomendó, bueno, que me acuerdo mucho, es lo que tocó maestra de la Ciudad de México, que dice que en el mundo existen almas encarnadas lemurianas, atlantes e hiperbóreas, e incluso almas que vienen de otros sistemas, según ellos. Dice que hay almas que son muy mentales, que son atlantes, que son abstractas, y que poco a poco en los países escandinavos, en los países europeos más avanzados, dice que ya hay almas de la quinta raza raíz como tal, que son el plano abstracto, el plano causal, que tienen esa conciencia, ¿no? Que son intelectuales, que son artistas, etc. Entonces dice que también hay encarnados en el plano lemurianos, que son astrales, que son muy emocionales. Remanentes, la palabra es remanentes, o sea, son hermanos rezagados de esa raza, remanentes, no lemurianos, remanentes de la Lemuria. Gracias, remanentes. Y también hiperbóreos, que dicen que son más físicos, más etéricos. Entonces dice que, además de esto, dice que hay otros, de otras razas que quedaron rezagadas, de otros planetas, dice que hay de las constelaciones de Osiris, de que alguna humanidad ya que ascendió y que muchos de ellos por karma se vinieron para abajo y tuvieron encarnaciones aquí, que todavía hay gente aquí encarnada que vivió en otros planetas y estaban porque hay muchas humanidades, el universo está lleno de vida. De hecho, ella nos dice que el universo está lleno de vida, pero ya no es físico, es etérico, astral. Entonces, se me hizo muy interesante eso y aquí es un brevario de eso, cómo vamos retirando la conciencia, vamos siendo más conscientes de lo sutil, ¿no? de la naturaleza. Entonces, se me hizo interesante. Gracias, hermano. Sí, ya lo checamos, que en realidad la vida planetaria es una. O sea, que el globo, al pasar en cada cadena y cada ronda, implica que el planeta se encarna en un plano. Ustedes recuerdan, la primera ronda, pues, es en el plano mental superior. La segunda ronda es en el plano mental inferior. La tercera ronda es en el nivel astral. Y la cuarta ronda es en el nivel físico. Empieza en el nivel mental, astral, etérico y físico. Entonces, nosotros estamos en la cuarta ronda y en la cuarta cadena. Estamos en el nivel, de estos 7 globos, de estos 7 planetas de esta cadena, estamos en el nivel más denso, en el globo D. Todavía nos corresponden otros 3 globos más, el globo del mundo etérico, del mundo emocional y del mundo mental. Entonces, la conciencia planetaria pues está transferida en ese plano. Sin embargo, repetimos, el sendero de la evolución implica eso, que podemos continuar la senda del planeta, por llamarle así, o el sendero de la iniciación implica que nosotros nos adelantemos, que vayamos, incluso ya vimos el tema de las espirillas, cómo en cada ronda se van activando las espirillas. O sea, aquí lo importante es, como dice la tabla, no es la clasificación por cuestión económica o social o cultural o moral. O sea, yo pienso que lo más importante no es la clasificación. Lo más importante es que decidamos el ritmo y la intensidad en la que queremos evolucionar. Ya tenemos esta información y no la aplicamos, pues vamos a estar peor que antes, dijera Confucio. Ok, ya tenemos esta información, pero tenemos miedo porque sabemos que al evolucionar pues se va a acelerar nuestro karma, y lo que hablaba el presidente internacional, pues eso también puede generar un miedo de que quiero seguir pues, agotando mi karmita en gotitas, ¿no? Para que bebe rápido el cáliz de la amargura, ¿no? Bebe gotitas, sino que bebe el cáliz. Entonces, aquí yo creo que lo más importante, que es lo que podemos reflexionar. ¿Qué? No, él habló acerca del miedo, de cómo eliminar el miedo. Pero yo lo que les estoy comentando es que lo más importante de esta tabla es nosotros ver, si bien es cierto, pues la mayoría de nosotros pues, nos podríamos considerar de clase media culta
o burgueses o clase media, ¿no? Clase media, ¿no? Sin embargo, nosotros haciendo ese análisis de la clase económica a la que pertenecemos, sin embargo, al estudiar nosotros este tipo de temas, nosotros estamos ya sondeando la mente superior. O sea, aquel estudiante de teosofía serio está ya precisamente, ya es un profesionista, ya es alguien que desarrolló su mente concreta y la ciencia y la religión ya no lo satisface. Entonces, como la ciencia y la religión pertenecen a los niveles de la mente inferior, busca lo abstracto, busca la síntesis y es cuando nosotros empezamos a penetrar en el plano del mundo mental superior. Son reminiscencias, ¿no? Sin embargo, les repito, ¿qué tanta intensidad nosotros le vamos a poner al sendero en esta encarnación? O sea, a partir de que tengamos esta información, ¿qué tanto vamos a tener cada día más nuestro centro de actividad en el mundo mental? Es lo que yo les digo. Que ahí es donde a veces nosotros nos enfrentamos y ya nos sentimos incómodos en la sociedad, que decimos, no, ya los niveles emocionales, pues ya no vivo tanto. Quieres empezar a relacionarte en los centros mentales y pues empezarte a relacionar con ciertas fraternidades que empiecen a trabajar en el mundo de la mente superior. De ahí que el ritual, la ceremonia, pues nos conecta, ¿no? Con esos planos sutiles. Y de ahí la importancia, le repito, pues que cada quien decida la intensidad. Ya lo vimos, ahí está el sendero trazado. Ya de quién depende, de cada cual depende marcar el ritmo y la intensidad. Estados, ¿mande? ¿Vale? Esa diferencia. Sí. Sí, lo que me parece curioso, algo que enseñan mucho estos hermanos de allá, uno debe de trascender la mente, dice el maestro. Dice que uno debe tratar de entender y desarrollar la mente abstracta y la plano causal para que empecemos a despertar la intuición. De hecho, todo lo que vemos ayer en los talleres son despertar la intuición. O sea, que dice que ya no la mente, o sea, la mente funciona para un objetivo, pues, pero no lo es todo. Y dice que tenemos que ir más allá de la mente, que es por medio, como bien dice aquí las lecciones que hemos visto antes, de que es en el plano único, que es lo que está más allá de la mente, que se expresa por una de las emociones. Pero dicen estos maestros que hay que ir más allá de la mente incluso. No, claro, o sea, pero te repito, eso se dice muy fácil. No, claro. O sea, es como si yo te digo, ubícate en el plano monádico, en el plano átmico, o sea, pues aunque quieras, ¿no? Porque ya lo dijimos, nuestros cuerpos los hemos construido en proporción al material de cada su plano. O sea, es como si ahorita tú te quisieras poner esbelto. No, es un proceso de alimentación, dieta, ejercicio. O sea, no basta con querer. La voluntad es muy importante. Sin embargo, es un trabajo consciente y consistente y perdurable. O sea, no es la intención, vaya, no es una intención fuerte y fugaz. Es una voluntad férrea, constante y decidida. En cada momento, en cada instante, en cada lugar, pretender evolucionar. Sí, sí. O sea, no es, quiero llegar a los planos sutiles, ¿no? O sea, y con cada pensamiento, con cada emoción, con cada palabra y con cada acción estamos eligiendo en ese momento a qué plano nos ubicamos. Siempre se ha dicho. Aquí en esta logia, nosotros vamos a decidir hasta qué subplano nos ubicamos. Depende hasta dónde elevemos la plática. Depende hasta dónde nosotros vibremos y esos pensamientos, emociones y palabras que nosotros digamos es en el subplano en el cual nosotros nos vamos a ir ubicando. Sí, que aquí están todos los planos y subplanos. Sí, por ejemplo, bueno, yo noto en el trabajo, así en el día a día, o sea, la gente está en el carmaloca, o sea, hablan de puras cosas banales, de que apariencias, que la farándula, y está, o sea, esos pláticas, ¿no? Pues estamos en el plano astral, ¿no? Puras emociones, esos bajos, sexuales, y, o sea, lo más horrible, pues. Entonces, yo siento que solo en aquí nos vamos a conectar con la mente superior. Lo ideal sería permanentemente, ¿no? En cada lugar y en cada espacio, ¿no? Y en ese sentido, si me lo permiten dar mi opinión al respecto, a mí me ha dado un excelente resultado desechar todo lo que me perturba. Todo lo que esté, incluso cuando estoy en algunas reuniones
y estoy sintiendo que lo que se está generando hasta me incomoda y tengo que retirarme porque no lo quiero escuchar, porque no lo quiero hacer que entre en mi forma de pensar, en mi forma de ser. Desde luego, entonces, tengo libre albedrío, tengo capacidad de discernimiento, tengo capacidad de decisión para tomar lo que aquí estamos mencionando, qué caminos. Ok, así es. Es una elección, cada instante, cada momento, cada lugar, estamos decidiendo, ¿no? Repetimos, traemos una inercia. Claro que quisiéramos perfeccionarnos de la noche a la mañana, pero no es cuestión, repito, de anhelo. Es una cuestión que ya traemos una inercia de pensamientos y emociones, que lo vimos, que el karma es la ley de la conservación de la energía, la lección pasada. Y ahí viene, desafortunadamente, ahí viene este karma que tenemos que madurar en esta vida, y el karma, pues, que nos agobia de otras vidas. Entonces, bueno, vamos a continuar, mis hermanos, con estos detalles adicionales sobre el Devacán, que es la lección 22, por respeto al tiempo de todos. Prometo ya no extenderme. No está bien. Vamos, vamos a dar lectura. ¿Nos puedes ayudar, mi hermana Lidia, con este texto? Sí, corazón. Una hoja. Bueno, dice, 22º, detalles adicionales sobre el Devacán. Después de estudiar algunas de las características generales del Devacán y de la amplia finalidad de es necesario ahora volver atrás a fin de estudiar los detalles y agregar algunas particularidades que no se incluyeron en la primera descripción para que no resultara demasiado sobrecargada. A pesar de que el Devacán es, en cierto sentido, ilusorio, entre paréntesis, como lo es toda la vida manifestada en diversos grados, se cierra. La vida en ese plano es mucho más real que la vida terrena. Esto se ve claramente si consideramos las condiciones requeridas para alcanzar el Devacán. Pues para que una aspiración o una fuerza mental dé por resultado la existencia en el plano mental, la característica dominante de la misma ha de ser el altruismo. Los afectos de familia o la amistad llevan a muchos a la vida celestial, lo mismo que la devoción religiosa, pero únicamente si el afecto o la devoción están libres de egoísmos. El afecto, que es pasión exigente y egoísta, que desea principalmente ser amado, que piensa más en lo que recibe que en lo que da y puede degenerar fácilmente en el... y que desea principalmente ser amado, que piensa más en lo que percibe que en lo que da y puede degenerar fácilmente en el vicio de los celos, no lleva en sí semilla de desenvolvimiento mental. Las fuerzas que genera nunca se elevarán por encima del plano astral, el plano del deseo. Ups, ya Perdón. No alcanzo a leer. Bueno, ok. No te preocupes. El plano del deseo al cual pertenece decididamente. En cambio, cuando no existe ambición ni atracción hacia sí, ni idea de recompensa, se produce
una tremenda afluencia de fuerzas que la materia astral no puede expresar, ni el plano astral contener, pues necesita material más sutil y el espacio más amplio del plano mental, porque tal energía pertenece al mundo superior. Similarmente, la devoción religiosa, cuya idea principal es la gloria de la deidad, sino cómo salvar el alma, no puede conducir al Devacán. Gracias, mi hermana Lidia. De nada. Te vamos a conceder la palabra, mi hermano Cristóbal, para que nos puedas apoyar con estas siguientes 2 hojas. En cambio, la verdadera devoción religiosa, la del devoto que no piensa en sí mismo, sino que expresa amor y gratitud hacia la deidad, hacia el objeto de la devoción, está inspirada por el ardiente deseo de hacer algo por él o en su nombre. Con frecuencia lleva a prolongar la vida celestial de clase relativamente exaltada. Tal será cualquiera que sea la deidad o objeto de devoción. Por lo tanto, los devotos de Buda, de Krishna, o Samut, de Alá, de Alá o de Cristo, alcanzarán igualmente su medida de bienaventuranza celestial, cuya duración y calidad dependerán no del objeto, sino de la intensidad y pureza del sentimiento. Es un error suponer que el hombre, en los planos astral y mental, después de la muerte, no hace más que desarrollar los resultados de su vida terrenal. Hablando en general, tal es el caso tratándose del hombre corriente. No obstante, mientras disfruta de la bienaventuranza de su Devachan, afecta también a otros. Por lo tanto, produce resultados, es decir, genera karma al mismo tiempo. Esto debe ser así necesariamente, porque el pensamiento es el factor más potente de la creación del karma humano. Toda fuerza tiene la característica del plano en el que se ha generado. Cuanto más elevado sea el plano, más potente y más persistente es la fuerza. En los casos, al presente raros, en que elevando la conciencia a la esfera causal se unifica el yo inferior y el yo superior, la conciencia del ego está a la disposición del hombre durante la vida física hasta alimentar. De esto se sigue que el hombre genera karma tanto en un periodo como en otro, y es capaz de modificar la conciencia de su vida mediante el ejercicio del pensamiento y de la voluntad. Pero parte de los casos de hombres muy evolucionados, también el hombre corriente produce, aunque sin intención y sin darse cuenta, tres resultados diferentes durante la duración de su vida celestial, a saber, primero, el efecto en que envuelve a la imagen mental que ha creado de un amigo. Es una poderosa fuerza para el bien, la cual ayuda considerablemente la evolución del ego del amigo. Evoca también el afecto al amigo y tiende a intensificar esta admirable cualidad de él. Tal acción, indiscutiblemente, genera karma. Es hasta posible que el resultado de esta acción se manifieste en la personalidad del amigo, en el plano físico. Porque si el ego se modifica en virtud del efecto derramado sobre la forma mental que anima, es posible que tal modificación se manifieste en la personalidad, la cual es otra manifestación del mismo. Segundo, el hombre que envía una gran corriente de efecto y evoca así otras corrientes de los amigos, mejora clara y distintivamente la atmósfera mental de su vecindad. Esta atmósfera actúa sobre todos los moradores del mundo que viven en el quintal atmósfera, sean devas, hombres, animales, plantas, etc. Esto producirá claramente el resultado kármico. Tercero, un pensamiento de afecto, devoción, abnegados, no solamente trae respuesta de logos hacia el individuo que lo originó, sino también contribuye a llenar el depósito de fuerza espiritual que los manacayas mantienen a la disposición de los maestros de sabiduría y de los discípulos de estos. Para ayudar a la humanidad, por magnífico que sea el resultado de tal efecto o devoción durante la vida física,
se comprende que tal respuesta al pensamiento de una entidad del Devachan, sostenido quizás durante 1000 años, ha de haber una contribución muy considerable para el depósito, con beneficio incalculable para el mundo. Para las consideraciones que anteceden, se comprenderá que hasta el hombre corriente que no haya desarrollado de manera especial su conciencia, es capaz durante su vida en el Devachan de realizar mucho bien. Durante ese periodo se crea un karma y hasta puede modificar su vida celestial mientras la vive. Ok, aquí vamos a hacer un paréntesis. Aquí nos está hablando de dos tipos de servidores. El que piensa solamente en una forma mental para un amigo, para un familiar, de bienestar, pues de simpatía. Y bueno, dice, eso se ve el resultado sobre esa persona. Pero el segundo es cuando ya un hombre que ya no es tan egoísta envía una corriente de afecto y evoca así otras corrientes de amigos, y ya entonces esta persona que ya no solamente pide por uno, sino por varios, que hace una oración, hace una invocación por sus amigos, familiares, esta persona ya crea una atmósfera. Y esa atmósfera, quien beneficia a tanto los devas, hombres, animales, plantas, etc. O sea, este solamente está enviando una forma mental a un amigo, a un familiar. Pero este segundo caso, este hermano, ya envía formas mentales como las que hicimos al inicio de esta sesión para todos los seres. Entonces ya creamos una atmósfera y quien se beneficia de esas bendiciones son más seres. Pero ya nos habla precisamente que ya en un pensamiento de muy alto nivel, o afecto, o devoción abnegado, ya así de muy alto nivel, como un ritual, una ceremonia, dice que no solamente va a responder el logos, el logos le va a responder, depende del grado de la liturgia, el grado del ritual de la ceremonia, el grado del ministerio, el tipo de ceremonia, el tipo de misa, el tipo de trabajo que se haga de magia blanca, sino que ya en ese momento el logo lo responde y los nirmanakayas, que son los contempladores divinos, que son los que están mediando entre Shambhala y los maestros de sabiduría, estos nirmanakayas que cada mes los invocamos en el proceso de meditación de plenilunio, sino que estos nirmanakayas, que son los agentes espirituales que reciben las fuerzas extracósmicas, ellos también, ya este individuo entra en contacto con los nirmanakayas y esa disposición de fuerza espiritual que los maestros y los discípulos tienen. Entonces, por eso aquí nos está hablando precisamente del beneficio incalculable de actuar en el Devachan. O sea, aquí estamos hablando de que hasta estando la conciencia en el cuerpo físico, estamos actuando en el Devachan. O sea, no esperarnos hasta desencarnar para sentir las glorias del Devachan. O sea, la meta es que seamos conscientes en todos los planos. Pero no solamente cuando estemos encarnados. Entonces, por eso quisimos hacer este paréntesis, mis hermanos. Espero que no haya, pues, consumido mucho tiempo. No, al contrario, nos refuerza el contenido. Ok. Adelante, mi hermano, continúa. En el mundo físico, muchos de nuestros pensamientos son meros fragmentos. En el Devachan, el soñador contempla tales fragmentos y pacientemente los desarrolla en todos sus detalles, en todas sus posibilidades de espléndida realización. Pero experimenta tan vívidamente que nada hay comparable en esta vida terrena. Construye de forma moldea tales pensamientos en todas sus diversas posibilidades y los lanza al mundo de la forma, donde otros pueden recogerlos y sentirse inspirados por ellos, para emprender planes de reforma, obras filantrópicas y otras por el estilo. De esta manera, de la radiante sustancia mental de algún soñador solitario, pueden surgir cambios maravillosos y con su sueño ayudar a construir el mundo. Se ha de tener en cuenta, sin embargo, que debido a las limitaciones que el hombre corriente se pone a sí mismo en el Devachan, no pueden originar una corriente nueva de afecto o de emoción.
pero las que ya hayan generado serán distintamente más potentes de lo que fueron mientras actuaban bajo las pesadas limitaciones del cuerpo físico. Este punto merece mayor consideración a fin de comprender la relación del hombre en el Devacán con lo que lo rodea. Debemos de tener en cuenta, en primer lugar, que la materia del plano es moldeada por su pensamiento y, en segundo lugar, que las aspiraciones del hombre son las que evocan las fuerzas del plano. Hemos visto ya que el hombre moldea la materia del plano en imágenes mentales de sus amigos y que los egos de tales amigos se expresan por mediación de dichas imágenes. Pero además existen otras fuerzas vivientes a su alrededor. Son poderosos moradores angélicos del plano. Muchos de estos sones son muy sensibles a ciertas aspiraciones del hombre y responden prontamente a ellas. El punto principal que se debe tener en cuenta es que tanto los pensamientos como las aspiraciones del hombre siguen la dirección que el mismo estableció durante su vida. Muchas gracias, hermano. Quizás muchos imaginen que al elevarse el hombre a un plano de fuerza tan trascendente y vital, emprenderá actividades enteramente nuevas en otras direcciones, pero no es así. Su cuerpo mental, entre paréntesis, como hemos visto antes, no es en manera alguna del mismo orden que sus vehículos inferiores, ni lo tiene tan plenamente bajo control. Está acostumbrado a recibir impulsos e incitaciones a la acción de abajo, principalmente del físico y a veces del astral. Ha hecho muy poco para recibir vibraciones mentales directas de su propia esfera. En consecuencia, no puede principiar de pronto a recibirlas y responder a ellas. De manera que prácticamente el hombre no inicia pensamientos nuevos, sino que está limitado a los que entretuvo anteriormente, los cuales constituyen las únicas ventanas por las cuales puede contemplar el mundo nuevo. De consiguiente, una personalidad incolora e insípida necesariamente experimentará un estado de bacánico incoloro y débil. De manera que el hombre lleva al Devacán exactamente los dotes mentales que ya posee, ni más ni menos. De consiguiente, es de gran importancia que durante su vida física procure que sus pensamientos sean tan exactos y precisos como sea posible, pues de otra manera la utilidad de su periodo en el Devacán será muy limitada. De este punto de vista, el Devacán es un mundo de efectos, no de causa, pues cada uno está limitado de su propio grado individual de percepción y por su capacidad para valorar las cosas. Cuantos más puntos de contacto haya tenido con el mundo externo, mayor número de puntos de partida o focos de desenvolvimiento tendrá en el Devacán. Sin embargo, desde el punto de vista de la vida próxima en el físico, el Devacán es un mundo de causas, porque en él todas las experiencias se graban en el carácter que el hombre llevará al reencarnar. En otras palabras, el Devacán es el resultado directo de una vida en la tierra y prepara el camino para la nueva vida en la misma. Las condiciones que determinan la visión del hombre en el Devacán, limitada por las ventanas a través de las cuales ha de mirar, las comprenderemos mejor mediante un ejemplo. Vamos a tomar para ello la música. El hombre que no siente la música no tiene ventana para mirar en esta dirección. En cambio, el hombre que disponga de tal ventana se encuentra en presencia de un poder estupendo. El grado a que será capaz de responder lo determinan tres factores. Tomando la analogía del vidrio de una ventana, podemos llamar a esos tres factores: primero, la medida del vidrio; segundo, el color de este; y tres, la calidad del material. Así el hombre en la tierra solo es capaz de apreciar una clase de música. Estará limitado a esa clase. Sus ideas sobre la música pueden también estar limitadas de manera que solo admita vibraciones musicales, a las cuales pueden ser de calidad tan inferior que deformen o oscurezcan todo cuanto le llegue. Suponiendo, sin embargo, que la ventana es buena en todo sentido, recibirá
a través de ella 3 clases distintas de impresiones. Primero, percibirá la música como expresión del movimiento ordenado de las fuerzas del plano. Hay una verdad tras la idea poética de la, entre comillas, música de las esferas, porque en esos elevados planos todo movimiento, tanto el propio como el de otros, se expresa en una agradable, aunque indescriptible serie de acordes, siempre cambiantes como el de 1000 arpas eólicas. La manifestación musical de la resplandeciente vida del mundo celestial forma el fondo de todas sus demás experiencias. Segundo, entre los moradores del plano mental se encuentra un orden de devas o ángeles dedicados especialmente a la música, los cuales habitualmente se expresan por medio de ella más que otros. Estos son conocidos por los hindúes como Gandharvas. El hombre capaz de apreciar la música atraerá ciertamente la atención de estos. Se pondrá en contacto con ellos y con la música que crean, y ganará seguramente mucho con tal intercambio, pues conocerá muchos sobretonos y variaciones que antes le eran desconocidos. De esta manera, saldrá de la vida celestial mucho más enriquecido musicalmente que cuando entró. Tercero, el hombre de temperamento musical escuchará con agudo interés la música de sus compañeros del mundo celestial. Muchos de los grandes compositores se encuentran allí, produciendo música mucho mejor que la conocida en la tierra. En realidad, gran parte de la inspiración de los músicos terrenos es un débil eco de la música del plano mental, la que solo perciben vagamente. La experiencia de un pintor es similarmente. Este tendrá igualmente 3 posibilidades. 1. Percibirá el orden natural del plano, expresándose en color lo mismo que en sonido. 2. Percibirá el lenguaje de color con los devas, de los devas, orden de seres que se comunican entre sí por destellos de color espléndido. 3. Percibirá las creaciones de color de grandes artistas en el plano mental. Las mismas posibilidades están abiertas en el Devacán, al hombre de cualquier especialidad, en otras ramas del arte o del pensamiento, de manera que todos tienen allí infinitas posibilidades de gozar y aprender. Al considerar la acción y reacción entre el hombre en el Devacán y la imagen mental que él mismo crea de sus amigos, se ha de tener en cuenta 2 factores. Primero, el grado de desenvolvimiento del hombre mismo. Segundo, el grado de desenvolvimiento del amigo. Si el hombre mismo no está evolucionado, la imagen que crea de su amigo será imperfecta, pues no estarán representadas muchas de las cualidades superiores del mismo. De consiguiente, el ego del amigo no puede utilizar poco tal imagen por cuanto no puede expresar por medio de ella algunas de sus cualidades. Aquí nos está diciendo en estos hojas anteriores algo muy interesante, el proceso por medio del cual el artista, llámese la música o llámese la pintura, o el inventor, que ya lo hemos visto a lo largo de este curso, podemos acceder al Devacán, y que las manifestaciones de arte que nosotros conocemos en el plano físico no son nada. La maestra Tere, ella, una gran artista y pintora, ella incluso tiene una colección de Gandharvas que ahorita cuando salgan se los voy a enseñar. Ella los pintó, los Gandharvas. Entonces, ella era una verdadera, pues, ocultista porque tenía una manifestación, ¿dónde? Tenía y tiene un dote artístico impresionante. Entonces, ella, aunque no es clarividente, nos ha dicho, pero tiene esa sensibilidad por el arte en todas sus manifestaciones, en la pintura, en la literatura y en la música. Entonces, aquí nos está explicando precisamente ese proceso creativo por medio del cual nosotros podemos acceder, no solamente como artistas, ¿no? Sino como profesionistas, como arquitectos, como maestros, como cada quien en su rubro, podemos nosotros contactar con esas entidades y con esas huestes pertenecientes al Devacán. Ahorita estamos hablando del plano mental inferior. Este libro, el plano mental inferior.
Ahora imagínense cuando llegamos a los estudios del cuerpo causal. Estamos hablando de la mente inferior, claro. Ok. Bueno, vamos a continuar. Mi hermano Gavino, ¿nos vas a ayudar con las siguientes hojas 3, por favor? No obstante, hasta la peor expresión de un amigo es más completa y satisfactoria que en la vida física, porque en esta vemos a los amigos solo parcialmente. Nuestro conocimiento de estos es siempre muy deficiente. Ellos interpretan y completamente a todos. Lo que vemos de ellos en la encarnación es solo lo que conocemos, pero hay mucho del ego real que no podemos conocer. En efecto, si pudiéramos ver con la visión mental a nuestro amigo en todos sus aspectos, es muy probable que no lo reconoceríamos. Seguramente no sería el mismo a quien creíamos conocer antes. En cambio, si el amigo, el poco evolucionado, aunque se haga una buena imagen de este, el ego puede no tener suficiente desenvolvimiento para permitirle utilizarla con ventaja. Es decir, que será incapaz de llenar completamente la imagen que del mismo se haya hecho. Esto, sin embargo, es improbable y ocurre únicamente cuando se ha endiosado torpemente a un objeto individuo. Aún en este caso, el hombre que ha creado la imagen no descubriría cambio o falta en su amigo por cuanto éste llenara su ideal mejor que durante su vida física. Por lo tanto, el gozo en el Devacán no disminuye de manera alguna. Mientras el ego puede llenar cientos de imágenes con las cualidades que él mismo posee, no puede desarrollar de pronto ni expresar una cualidad que no haya desarrollado por el simple hecho de que alguien haya imaginado que la posee. De ahí la enorme ventaja de formar imágenes de quienes, entre paréntesis, como los maestros, son capaces de elevarse por encima del concepto más elevado que la mente inferior puede formar de ellos. En el caso de un maestro, el hombre se atrae un amor y un poder con cuya profundidad no es posible medir. Sin embargo, en todos los casos se llega con el afecto al ego del amigo, y en cualquiera que sea su grado de desenvolvimiento, este responde animando la imagen que de él se ha hecho. Aún la más débil imagen que se haga lo será en el plano mental. De consiguiente, se llega a él con más facilidad que al cuerpo físico, que se encuentra 2 planos más abajo. Si el amigo vive todavía en cuerpo físico, será como es natural, enteramente inconsciente. El estado físico de que su verdadero yo o ego goza de manifestación adicional, pero esto en materia alguna afecta el hecho de que tal manifestación es más real y está más cerca de su verdadero yo que la del plano físico, única que la mayoría de nosotros podemos ver. De todas estas consideraciones se deduce que el hombre que se ha hecho amar, que tiene muchos amigos verdaderos, tendrá un gran número de imágenes mentales en el Devacán de sus amigos, por lo cual evolucionará con mucha mayor rapidez que el hombre que no los tenga. Esto, naturalmente, es resultado del karma y del desenvolvimiento de las cualidades que lo han hecho tan apreciado. El estudiante comprenderá ahora el por qué la personalidad que conocemos en el plano físico no se relaciona con sus amigos en el Devacán, pero el hombre real, el ego, lo hace por medio de imágenes mentales creadas en el plano mental. Este principio quizá resulte más claro con un ejemplo. Supongamos que una madre, algo estrecha en sus creencias religiosas, muere dejando una hija muy amada, y que la hija más tarde amplía sus ideas religiosas
La madre continuará imaginándose a su hija con ideas ortodoxas y solo podrá ver en los pensamientos de su hija los de carácter puramente ortodoxo. La madre será incapaz de comprender las ideas religiosas más amplias que la hija ha adoptado, pero en la medida que el ego de la hija se beneficie de lo aprendido por la personalidad, tenderá a ampliar gradualmente y perfeccionar los conceptos de la madre, aunque siempre en el sentido a que esta última está acostumbrada. No se producirá entre ellas diferencia de opinión, ni se evitarán los temas de la vida. Lo que antecede se aplica a personas de desenvolvimiento corriente. En el caso de uno más evolucionado, consciente ya del cuerpo causal, descenderá conscientemente a la imagen mental adicional y actuará en él con intención definida. Gracias, mi hermano. Te vamos a conceder la palabra, mi hermano Ricardo, para que nos puedas ayudar. Dice, si con ello adquiriera conocimiento, podría comunicarlo directa o intencionalmente a su amigo. De esta manera es como los maestros actuados sobre sus pupilos, que pasan a la vida celestial, con lo cual alteran sus caracteres inmensamente. Uno que forme para sí la imagen del maestro se beneficia enormemente de la influencia que el maestro envía a tal imagen y hasta recibe enseñanza y ayuda definida. Dos amigos se conocerán mutuamente mucho mejor en el plano mental que mientras vivían en el plano físico, porque no hay entre sus individualidades otro velo que el correspondiente al cuerpo mental. Si el hombre en el Devachan conocía un solo aspecto de su amigo durante la vida física, este aspecto será el único a través del cual el amigo podrá expresarse para él. En el mundo celestial. Sin embargo, aunque limitado en gran parte a tal aspecto, puede expresar más plena y satisfactoriamente que antes. En efecto, la expresión será mucho más perfecta en el Devachan que en los planos inferiores. Hemos visto ya que el hombre corriente vive en el Devachan envuelto en sus propios pensamientos, es decir, que se aísla completamente del resto del mundo, tanto en el plano mental como en los inferiores. No obstante, aunque no disfruta plenamente de las posibilidades del mundo mental, no es consciente en lo más mínimo de tal restricción. Por el contrario, goza de completa bienaventuranza en la medida de que es capaz para él, Para él no puede haber gozo más grande que el que está experimentando. De manera que, aunque encerrado dentro de ciertos límites, es inconsciente de ello. Posee todo cuanto es capaz de desear o pensar. Se ha rodeado de las imágenes de sus amigos y, por medio de estas, está en más íntimo contacto con ellos que cuando estaba en los planos inferiores. El hombre en el Devachan no olvida de manera alguna la existencia del sufrimiento, pues recuerda claramente su vida pasada, pero entiende entonces muchas cosas que no le eran claras mientras vivía en el plano físico. El gozo del presente es para él tan grande que las tristezas pasadas le parecen casi un sueño. La concha en el plano mental se puede comparar a la cáscara de un huevo en el plano físico. La única manera de introducir algo en la cáscara del huevo sin romperlo será introducirlo desde una dimensión superior o descubrir una fuerza de vibraciones lo suficiente finas como para que penetren entre las partículas de la cáscara sin perturbarla. Lo mismo se puede decir de la concha mental. Es impenetrable a todas las vibraciones de la materia de su propio plano, pero admite las vibraciones más sutiles del ego, las cuales no pueden perturbarlas en lo más mínimo. Es decir, que se pueden actuar sobre ellas desde arriba, pero no desde abajo. De esto resultan dos efectos. Uno, las vibraciones enviadas desde el cuerpo mental del hombre
encerrados en la concha. No pueden chocar directamente en el cuerpo mental de su amigo, ni pueden generar una forma mental que viaje y se adhiera al amigo de manera corriente. Esto ocurriría únicamente si el hombre fuera capaz de moverse libre y conscientemente en el plano mental, lo cual no puede hacer. 2. Los pensamientos del amigo no pueden llegar al hombre en su envoltura de bacánica, como ocurre en la vida ordinaria del plano físico y del astral. Vemos, de consiguiente, que todas las dificultades producidas por la concha mental que envuelve al hombre en el Devachan son vencidas por la acción directa del ego sobre la imagen mental que el hombre ha creado. Se deduce, además, que el hombre en el Devachan no puede ser atraído a la tierra por métodos espiritistas, debido a las condiciones en que se encuentra. No obstante que los moradores del Devachan no son fácilmente accesibles a influencias externas. Quien sea capaz de penetrar en el mundo mental a plena conciencia puede afectarlos en cierta medida. Así, puede envolverlos en pensamientos de afecto, por ejemplo, aunque estos pensamientos no penetren en las envolturas al punto de dar a conocer de quién proceden. La corriente de afecto llega a los ocupantes, algo así como el calor del sol actúa sobre el germen del huevo, apresurando su fructificación e intensificando las sensaciones agradables que se supone pueden sentir. Te vamos a conceder la palabra, mi hermano Cristóbal, para que nos ayudes con los siguientes hojas. Si uno es agnóstico o un materialista, su incredulidad en la vida futura no le impide experimentar la vida sana o mental. Lo mismo que los demás. Por cuanto la incredulidad del hombre no puede alterar los hechos de la naturaleza. Si el hombre lleva una vida abnegada, las pruebas que ha generado se han de desgastar, lo cual solo puede tener lugar en el plano mental, es decir, en el Devachan. En el Devachan naturalmente no se conoce la fatiga, solo el cuerpo físico se fatiga. Cuando hablamos de fatiga mental, es el cerebro y no la mente que se cansa. El hecho de que nuestra mente solo pueda comprender 3 dimensiones, no obstante, haber 4 en el plano astral y 5 en el plano mental, hace difícil describir exactamente la posición en el espacio de que se ha dejado la vida física. Algunos tienden a rondar sus hogares terrenos a fin de mantenerse en contacto con sus amigos de la vida física y con lugares para ellos conocidos. Otros, sin embargo, se dejan y exploran por sí mismos una realidad específica, una esfera mucho más alejada de la superficie de la Tierra. Así, por ejemplo, la persona corriente que pasa la vida celestial tiende a flotar a considerar distancias de la Tierra, aunque algunos son anteriores a nuestra esfera. Siempre hablando en términos generales, vemos que no podemos imaginar a los moradores del mundo celestial como si hubiera una esfera o una zona alrededor. La vida celestial es absolutamente necesaria para todos, salvo los muy altamente evolucionados, porque solo bajo las condiciones de esta vida se pueden convertir las aspiraciones en facultades y la experiencia en sabiduría. Es por eso que el alma alcanza de esta manera es muchísimo mayor de la que sería posible si por algún milagro el hombre permaneciera en encarnación física todo el tiempo. Para el hombre muy evolucionado que progresa rápidamente, es a veces posible prescindir de la vida del mundo celestial entre 2 encarnaciones, a fin de volver más pronto a trabajar en el plano. Lo que decimos de los iniciados y los discípulos que renuncian al Devachan. Pero nadie puede renunciar ciegamente a lo que no conoce, ni apartarse del curso ordinario de la evolución, salvo y hasta tanto que tal desviación sea para su propio beneficio. La regla general es que nadie renuncia al Devachan hasta tanto lo haya experimentado durante la vida. Es decir, hasta que haya evolucionado lo suficiente para ser capaz de elevar su conciencia a tal esfera y recordar clara y plenamente la gloria de la misma. La razón para ello es que en los mundos celestiales inferiores continúa, por decirlo así, la vida de la personalidad dentro del medio ambiente familiar. De consiguiente, antes de llegar al renunciamiento, la personalidad debe darse clara cuenta de lo que abandona. La mente inferior está de acuerdo en ello con lo superior. Esta regla general tiene una aparente excepción, dada la condición unilateral y artificial que llamamos la civilización moderna. La gente no siempre se desarrolla regular y normalmente. Se encuentran casos en que se adquiere considerable conciencia del plano mental.
debidamente vinculada con la vida astral, y sin embargo, conocimiento de ella no llega hasta el en absoluto. Tales casos son muy raros, aunque indudablemente existen. Sin embargo, no son excepciones al principio básico de la regla, es decir, que la personalidad es la que ha de hacer el conocimiento. Pero cuando en tales casos la vida astral sería para la personalidad de conciencia plena y perfecta, aunque la memoria de ella nunca penetrara en la conciencia puramente física, así el conocimiento lo hace la personalidad, pero a través de la conciencia astral en vez de la física, como ocurre en la mayoría de los casos. Eso, sin embargo, no es probable que ocurra, sino que desea por lo menos posible bajo la aprobación de un maestro. El hombre que desea efectuar un gran conocimiento del Bacán ha de trabajar intensamente para convertirse en un instrumento digno, en manos de quienes ayuden al mundo y se han de dedicar con intenso fervor a trabajar por el bien espiritual en beneficio de otros. El hombre lo suficientemente avanzado como para anunciar el Bacán deberá haber disfrutado de una vida muy prolongada en el mundo celestial, por así poder emplear su fuerza de reserva en distinta dirección en beneficio de la humanidad, participando, aunque en pequeña medida, en la obra de los calles. El pupilo ha decidido hacer tal renunciamiento, espera en el plano astral que su maestro regle para él una encarnación adecuada, antes de intentarlo. Sin embargo, es necesaria la autorización de una autoridad muy exaltada. Ahora, obteniendo esta, la fuerza de la ley natural es tan potente que, según se dice, el pupilo ha de tener cuidado de limitarse al plano astral, pues si por un momento llega con ese contacto con la verdad, puede ser arrastrado, como por corriente irresistible, a seguir de nuevo a la línea normal de evolución. En los raros casos en que se autoriza el evolucionamiento, se permite al hombre tomar un cuerpo adulto, el cual quien lo ocupa antes no va a usar, pero como es natural, no ocurre con frecuencia que haya un cuerpo así disponible. El animal que ha alcanzado la individualización después de su muerte en el plano astral pasa un periodo muy prolongado con frecuencia en estado somnoliento en el plano celestial inferior. Su condición es la que se llama conciencia somnolienta, análoga a la del hombre en la atmósfera, pero con mucha menos actividad mental. Está rodeado por sus propias imágenes mentales, aunque muy raramente consciente de ello. Entre estas se encontrarán las imágenes de sus amigos terrenos, en su aspecto más simpático y mejor. Estas imágenes provocarán naturalmente la respuesta de los amigos en la forma usual. El animal permanecerá en la condición descrita hasta que en algún mundo futuro tome forma humana. La individualización, por medio de la cual el animal se eleva al reino humano, le alcanza gracias a la asociación con hombres. La inteligencia y el afecto del animal se desarrolla al grado necesario gracias a la estrecha relación con sus amigos humanos. Pero esto lo hemos tratado ya en el capítulo 13, conciencia física o de individuo. Ok, bueno, pues con esto damos por concluido este segundo parte. Si es mucha información, por eso se llama el capítulo, se llama más detalles acerca del Devacana. Checar. Se llama detalles adicionales, pero son muchos detalles sobre el Devacana. Son muchos detalles. Con este capítulo 22, damos por concluido lo relativo al estudio del Devacana. Las siguientes sesiones vamos a ver, déjenme abrir el programa. Vamos a ver, ya vamos a entrar en el contexto de los cielos. La lección 23, 24, 25, 26, que vamos a ver la próxima semana, son lecciones muy cortas. En la lección 23 vamos a ver el primer cielo, que es el séptimo subplano, el plano sólido, el estado sólido. En la lección 24, el segundo cielo o sexto subplano, que sería líquido. En la lección 25, el tercer cielo, que sería el quinto subplano o gaseoso. Y la lección 26, el cuarto cielo, que es el cuarto subplano, el nivel etérico.
Entonces, ya con esto estamos agotando lo relativo al estudio del de Bacán, entrando bien en detalle. Ya vamos a estudiar bien los subplanos. Ya el de Bacán en términos generales ya lo agotamos. Y después del capítulo 20, de la siguiente sesión que vamos a tener, que vamos a analizar los cielos, primero, segundo, tercero y cuarto cielo, vamos a ver la siguiente sesión, el plano mental, los registros akáshicos y los habitantes del plano mental. Y la siguiente sesión, muerte del cuerpo mental, la personalidad y el ego. Y para finalmente concluir nuestro curso, yo creo que en un mes, con los temas renacimiento, discipulado y conclusión. Entonces ya estamos en la fase final, el día de hoy terminamos el capítulo 22, nos falta del 23 al 34, pero ya estamos cruzando la media del curso, la mitad. Entonces, si alguien quiere hacer alguna aportación en torno a estos detalles adicionales, que son muchos, nos dio mucha información el autor sobre estos detalles adicionales. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? Yo con esto me quedo y espero darle más importancia a todas las formas de cómo poder ampliar este conocimiento que ha sido muy intenso. Ok, gracias, mi hermano. Lidia, ¿tienes el uso de la palabra? Gracias, Omar. Yo lo único que quería comentar es que al estar leyendo y escuchando sobre todos estos detalles, me hace pensar una y otra vez que es aquí donde la manifestación del amor, de un amor sincero, de un amor desinteresado, pues nunca se acaba, ¿no? Así es, porque a fin de cuentas ese amor es producto de energía. Ese amor es energía, es una forma mental. Ya claro. Lo vimos nosotros en el capítulo de aquí de las formas mentales, que cada pensamiento, cada forma de pensamiento es un ser. Y tiene un contorno. El amor se expresa como un corazón. Entonces, no, esa forma, bueno, es finita a fin de cuentas, porque depende de la intensidad del pensador, es la duración del pensamiento. Y un amor, pero un amor no me refiero a pasional, un amor desinteresado, abnegado, pero muy intenso. Entonces es el tiempo proporcional que va a durar la forma mental. Es así que hemos visto el caso contrario, remanentes, por ejemplo, de formas mentales, por ejemplo, de la India. Hay gente que sigue adorando a ciertas deidades, o sea, esa forma está que ha perdurado en el tiempo. O adoradores, por ejemplo, de los estoicos o de los epicúreos, o sea, siguen adorando ese ideal, esa forma mental que ha durado, ¿no? Y otros se desvanecen y se pierden en la historia, ¿no? Entonces depende qué tanto amor, por ejemplo, el amor de Cristo ha perdurado 2000 años, o sea, ese amor de Cristo por la humanidad, ha perdurado. El amor de Buda, también es así, ha perdurado otros 600 años más y así, ¿no? Claro. Entonces, los grandes seres con ese inmenso amor, pues el tiempo no lo desvanece. No es que de la noche a la mañana olviden a Cristo. Tienen 2000 años, tan es así que partió la historia antes y después de Cristo. Claro. O sea, si seas ortodoxo y no creas en religión, vives en el año 2019 después de Cristo. O sea, fíjate, lo que estamos hablando de lo que perdura, los trabajos de estos grandes seres, el trabajo de Cristo sigue estando vigente. No es un hecho innegable. Tendría que venir una catástrofe, tendrá que venir una gran guerra, algo que de a tiro borre el tiempo, ¿no? El tiempo de su aparición, de su última aparición. Ese es un claro ejemplo de cómo ese amor trasciende el tiempo. Gracias, Omar. ¿Alguien más? Ok, mis hermanos. Pues bueno, les agradezco a todos mis hermanos su asistencia aquí en el Centro de Estudios. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.